3. Un tiroteo a 110 kilómetros por hora. Era febrero de 1960. Una tarde recorría la zona de Caseros, provincia de Buenos Aires. Las calles me eran conocidas. Ya había realizado muchos viajes por esos lugares en busca de dos individuos, autores de un robo de importancia cometido tiempo atrás en el barrio de Villa Devoto. Dejé mi automóvil en una calle solariega sin pavimento y como de costumbre me puse a andar a pie por un camino polvoriento. Procuraba no llamar la atención. Al acercarme a una casa modesta, situada en el ángulo de un terreno cubierto de vegetación, vi que salía un hombre quien se dirigió a la esquina para esperar un colectivo. Lo reconocí de inmediato, era un punguista. No me había visto y en realidad eso era lo único que me interesaba. Que no me viera, pues sus posibles actividades delictuosas no eran problema tan urgente y menos en este momento. Poco después pasé frente a la casa, eché un vistazo por encima del muro. En un rincón del terreno, oculto por unos arbustos y cubierto por algunas arpilleras, vi un automóvil Mercury, color celeste. Como me pareció sospechoso, anoté el número de la chapa municipal y me alejé en procura del objetivo que me había llevado allí, sin olvidar aquel detalle. Después retorné a mi automóvil y por medio de la Motorola me comuniqué con el comando radioeléctrico para averiguar los datos del Mercury. Ella me informó que la numeración de patente no correspondía a ningún automóvil de esas características. El operador buscó en legajos anteriores y halló un detalle muy sugestivo. El día 2 de ese mes, varios desconocidos habían asaltado a mano armada al señor Antonio Caidi, robándole un automóvil marca Mercury celeste. A raíz de ello, el nombrado había efectuado la denuncia en la comisaría número 38. No había duda de que el automóvil oculto en el terreno era robado al señor Caidi. De inmediato organicé un servicio de vigilancia a fin de investigar sobre las personas que se acercaban al vehículo. El encargado de la casa era un polaco de 52 años, herrero, quien al ser interrogado dijo que hacía varios días los desconocidos se habían presentado allí y de acuerdo a una paga por adelantado dejaron el automóvil en alquiler. Convinieron que pasarían a retirarlo en otro momento. En cuanto al punguista, vivía en un cuartucho con una mujer y como era ajeno completamente al asunto del automóvil, ni siquiera fue interrogado para no malograr la pesquisa. Al cabo de 2 días de continuas vigilancias, serían las 23 cuando 3 individuos se acercaron a la casa. Deliberaron breves instantes en la puerta hasta que 2 de ellos penetraron y se dirigieron al automóvil, mientras el tercero afuera echaba a caminar en dirección a la esquina. Los 2 primeros, luego de quitar las arpilleras que cubrían el vehículo, ascendieron. Cuando intentaban poner el motor en marcha, recibieron la orden de detención. Pero ellos, sin más, pretendieron utilizar sus armas. ¡Qué descaro!, argumentando que se creían asaltados. Fueron reducidos de inmediato. El tercero, que había presenciado la escena desde la esquina, echó a correr como un galgo, pero como ya todo había sido previsto, fue interceptado a los pocos metros mediante un perfecto tackle de uno de mis hombres que le salió al cruce. Conducidos al departamento de policía fueron identificados. Eran Juan José Pistoia, de 24 años, Golondrina Osvaldo Medicina, de 31 años, el pelado, y Jorge Ferreiro, de 19 años, flaco. 3 verdaderos pájaros de cuenta. Al ser interrogados separadamente,
Dijeron que la banda se hallaba integrada por varios individuos más y que los asaltos a mano armada que se habían consumado sumaban unos 20. Del latente peligro que constituían estos inconscientes dan prueba los siguientes hechos. El 29 del mes anterior, el señor Obdulio Becco, dueño de una curtiembre situada en Buenos Aires 3676 de la localidad de San Justo, se hallaba entregado a sus tareas habituales. Obreros y empleados del primero al último cumplían alegre, entusiastamente la sagrada misión de ganarse el pan de cada día. De pronto apareció un automóvil del que descendieron varios sujetos mal entrazados. En un instante se distribuyeron por las dependencias y con gritos e insultos amenazantes los obligaron a arrinconarse en uno de los galpones. Luego al tirarse al suelo y enseguida a echarse boca abajo. Las órdenes se cumplieron íntegramente. Estoy seguro de que cada uno pensaba en su hijo, su mujer, su madre, en su hogar. Nadie quería pelea. Al contrario, deseaban que la situación terminara, que esos se fueran cuanto antes, que se llevaran todo, pero que no hicieran funcionar sus armas, con las que los encañonaban amenazadoramente, con peligro de sus vidas. Y así parecía que iba a ocurrir. Los forajidos cargaron en sus bolsos el dinero que hallaron en la caja y algunos objetos de valor que sacaron a los trabajadores, relojes, anillos y pequeñas alhajas, adquiridas seguramente a fuerza de ahorro y sacrificio. De todos modos, estos se alegraron cuando supieron que se iban, pero el alivio fue prematuro. Algunos de los delincuentes, eufóricos por el botín logrado y estimulados por los estupefacientes ingeridos, descargaron sus armas sobre el grupo. El señor Becco fue la víctima ese día. No pudo llegar a su casa. Una bala le atravesó una pierna, seccionándole el nervio ciático, salvándose milagrosamente de la muerte. Otro caso, no menos alevoso, fue llevado a cabo en la joyería de Bruno Paoli, situada en Avenida Mitre 3224 de Avellaneda. El día 20 de ese mismo mes, los integrantes de la banda utilizaron un automóvil robado en la vía pública y se dedicaron a recorrer distintas calles en busca de un lugar propicio para robar sin mucho riesgo. Al pasar frente a ese negocio, se detuvieron. Luego de un ligero examen, algunos quedaron de campana en las inmediaciones, mientras el resto penetró y al grito de arriba las manos, obligó a Paoli y a su joven hijo a guardar silencio. El anciano, que no pudo soportar su ruina impasiblemente, intentó pedir auxilio, pero una bala certera le atravesó el corazón y allí quedó. A estos hechos se sumaron otros más, que por sí solos hablaban del peligro instinto criminal de la banda. Las investigaciones se habían estancado un poco. Si bien Pistoia, Medicina y Ferreiro suministraban los nombres de sus compañeros de fechorías, las diligencias que se realizaban para capturarlos fracasaban. Los detenidos hablaban de sus compañeros de correrías, entre ellos Carlos El Tit González, chileno, individuo peligroso, Pedro Eusebio Gralato, no menos de temer que el anterior, Héctor Reynoso, Antonio Franco y un juvenil delincuente conocido como el Pibe Pedro, que según ellos se había criado con un arma de fuego en la mano. Cuando visité la casa de este, me encontré con un cuadro desolador. Vivía en una habitación de 4x4 en compañía de su padre, bebedor consuetudinario, ya consumido por el alcohol, y un hermano de unos 25 años, con taras bien visibles
y que por lo que decía y demostraba abiertamente, hacía de ama de casa. La madre hacía tiempo que se había ausentado del hogar, cansada de tanta miseria. Los detenidos, Pistoia, Medicina y Ferreiro, adjudicaban al relato los hechos sangrientos que había consumado la banda. Siempre ocurre lo mismo, el ausente carga con las culpas. Cada cual hablaba de lo suyo y en lenguaje simple y elocuente. Uno de ellos decía: trabajaba en un kiosco de fruta y como ganaba poco empecé a robar en los autos. Rompía la aleta y sacaba ropa, radio y otras cosas y se las vendía al ruso Juan. Un día en una cantina lo conocí al pibe Pedro y le dije que andaba de descuido, que significa robar ante el descuido del dueño. Entonces él me dijo: mirá, cuando falte alguno te llamo. Hasta que un día me fue a buscar. De noche salimos, tomamos un taxi y le dijimos que no lleve a Andrés Argibé y Lavalle, y allí lo apretamos, es decir, lo intimaron, se lo sacamos, le sacamos el auto. ¿Usaron armas?, pregunté yo. Sí, contestó. Todo teníamos máquina y le apuntamos. Bueno, anduvimos para un lado y para otro, mirando hasta que pasamos por el almacén de la calle Aconquija. Ellos me dijeron que ya a ese almacén la habían volteado, es decir, asaltado, hacía 20 días. Sabíamos que los giles, hombres honestos, salían de noche con la guita. No sé, hablaban de 20 lucas. Bueno, nos echamos sobre el pasto de una plazoleta de enfrente, ¿vio? Bueno, al rato salieron dos, subieron el auto, nos acercamos con el taxi, se lo pusimos adelante para que no se fueran. Bajamos todos y por la puerta se la dimos, es decir, lo robaron. Le sacamos 200 pesos. Todavía el Golondrina lo quería amasijar, es decir, matar, porque no tenía más plata y le pegó 2 culetazos. También le sacamos 2 bobos, es decir, relojes. Uno se lo vendimos al ruso Juan y el otro, como era blanco, lo tiramos. Anduvimos un rato con el taxi mirando para voltear, es decir, asaltar a otro negocio, pero como el auto se descompuso lo dejamos. Le pregunté por el asalto a la relojería. Ah, la bobería, es decir, relojería de Avellaneda. Bueno, habíamos robado el Mercury. Lo hicimos esa tarde. Veníamos yo, el Hugo, Pedro y Osvaldo de la esquina. Vimos que un hombre llegaba a una casa y enseguida salió otro. Nos acercamos y nos subimos nomás. ¿Usaron armas?, pregunté. Sí, siempre la usamos. Bueno, nos fuimos a la bobería. ¿Dónde queda, Cotello? Y en Avellaneda, en la avenida principal. ¿En Avenida Mitre? Sí, en Avenida Mitre. Estacionamos a unos 30 metros. Miramos un rato y cuando nadie había, entramos. Había 2 hombres. Nos apretamos. El más viejo quiso gritar, entonces Pedro le tiró 2 cuetazos, es decir, tiros. Y salimos de vuelo, es decir, volar es ir corriendo, sin robar nada. ¿Quién lo mató, Pedro?, pregunté yo. Sí, Pedro, porque esa noche él se cambió de ropa y se fue a mirar en la bobería y cuando volvió a la cantina nos dijo que lo había volteado, es decir, matado. El gabinete de delito de la sección robos y hurtos, dividido en 2 brigadas, trabajaba por uno y otro lado. La zona más rastrillada era el del mercado de abasto, ya que posiblemente por residir el pibe Pedro en ese barrio había sido elegido por esos malhechores para sentar sus reales, deliberar
y trazar los planes de acción. Una mañana después de organizar el trabajo de mi oficina, acompañado de los oficiales Eduardo Stefanelli y cabo primero Saúl Gotuso, me dirigí hacia esa zona a fin de efectuar una recorrida. Si bien no conocía personalmente a los delincuentes que buscaba, había examinado detenidamente las fotografías. Confiaba que en caso de verlos, los reconocería, y así fue. Dirigía el automóvil por la calle Agüero al sur. Al acercarnos a Tucumán, vi reunidos en la esquina a varios individuos que conversaban animadamente. Al instante reconocí en uno de ellos a Héctor Reynoso. A medida que me aproximaba, reconocí a los demás. Uno era Antonio Franco y según las descripciones físicas que habían hecho los detenidos, caí en la cuenta de que el tercero era el pibe Pedro. Detuve la marcha en la acera de enfrente y mientras anunciaba la novedad a mis acompañantes, me fui preparando para la acción. Abrí la puerta del vehículo y a paso rápido me dirigí al grupo. De los tres elegí a Reynoso, que me había quedado como hipnotizado, mirándome fijamente, y le di orden de detención. Logré asirlo de un brazo en el instante en que reaccionando pretendía alejarse. Seguidamente debía actuar con energía para reducirlo y sacarle una pistola 45 que llevaba en la cintura. Los otros dos se dieron a la fuga, echando a correr en distintas direcciones. El pibe Pedro logró eludir a su perseguidor, penetrando en una casa de inclinatos donde escaló los fondos. La mañana había sido fructífera. Ya solo faltaban tres: el pibe Pedro, Carlos El Tit González y Antonio Gradato. Tanto Reynoso como Franco ratificaron los hechos delictuosos que se habían mencionado: Pistoia, Medicina y Ferreiro. También hablaron de otro integrante de la banda. Se llamaba Julián Balaus, audaz ladrón de automóviles. Este individuo, si bien no había participado en los asaltos, era quien suministraba los automóviles cuando la banda se los requería para la consumación de los asaltos. Vivía en uno de los edificios colectivos de la Avenida de los Constituyentes y General Paz, y según referencias de los detenidos, tenía en su poder un automóvil robado marca Chevrolet, color negro, modelo 1951. A la mañana siguiente, muy temprano, bajo una lluvia torrencial, acompañado por el oficial principal Virgilio Verón y el inspector Raúl Fernández, me dirigí a un lugar mencionado. Luego de algunas recorridas por las callejuelas que circundan los monobloques, hallamos estacionado un automóvil que correspondía a las características apuntadas. Abrimos sus puertas sin contratiempos, pues estaban sin llave. Tras un examen del motor comprobamos que presentaba regrabado el número. Las chapas, conforme a las informaciones del Comando Radioeléctrico de la Policía Federal, no correspondían a esa unidad. En conclusión, robado. Además, las informaciones que nos suministraron varios vecinos ratificaban las que obraban en nuestro poder. El automóvil era usado sin duda alguna por Belaus. Este vivía en un departamento muy reducido del tercer piso de uno de esos edificios.